Todos hablamos de la importancia de adoptar, de darle una nueva vida a esos niños que sufrieron tragedias y experiencias terribles que los llevaron a estar en situaciones de adopción. A veces incluso es la mejor opción para muchas parejas que no logran concebir. Pero, ¿qué sucede cuando la adopción se torna en una pesadilla? En el día de hoy hablaremos de un caso que llamó la atención del público hace unos años y que cada tanto vuelve a salir a la luz. Muchos recuerdan este caso como el caso que se asemeja a la historia de la película La huérfana. La diferencia con el filme es que en la vida real hay mucha información que incluso puede llegar a marearnos, desde denuncias penales hasta dudas sobre si la joven es de verdad victimaria o es en realidad la víctima. El caso de hoy es el de Natalia Grace, quien sus padres adoptivos decidieron abandonar ya que consideraban que se encontraban en peligro, pero terminaron siendo denunciados por negligencia y abandono de menores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy les tengo un caso bastante interesante, pero como ya saben que es costumbre, antes de entrar en estas historias, me gusta invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales y ahora sí, entremos en esta historia que es bastante interesante. Antes de empezar a desarrollar la historia completa, es importante decir que hasta muy recientemente algunos detalles eran bastante confusos e incluso en muchas situaciones particulares la narrativa es muy confusa. De hecho, hace muy poquito tuvimos una actualización de este caso que les estaré contando más adelante en el video. En el 2019, la noticia de que una pareja oriunda de Indiana, Estados Unidos, fue denunciada por negligencia al mudarse a Canadá y dejar abandonada a su hija Natalia, de tan solo 6 años de edad, quien además sufre de enanismo. En su defensa, la pareja hizo público su particular caso de adopción. Aseguraban que la niña que habían adoptado en realidad tenía más de 25 años y estaba atentando contra la vida de ambos y la de sus hijos. Algo bastante difícil de creer, ¿no creen? Pero bueno, Christine y Michael Barnett estaban casados hace unos años y tenían ya 3 hijos biológicos. Con el paso del tiempo decidieron que querían agrandar la familia por medio de la adopción. Adoraban a los niños, de hecho Christine tenía su propia guardería que atendía en su casa. En el 2010 recibieron la llamada que tanto esperaban. Una agencia de adopciones de Florida les aseguró que había una niña esperando un hogar y ellos podían dárselo. No les dieron demasiada información, solamente les dijeron que esta niña tenía 6 años y que tenía una forma particular de enanismo que podía generarle inconvenientes para caminar, algo que a la pareja no le molestó en absoluto. Pero, ¿qué otra información se les ofreció? Nada más. Solamente se tenía esos detalles de su vida, a excepción de su acta de nacimiento en su idioma original y algunos detalles como el hecho de que había estado viviendo en un orfanato hasta ese momento. Pero no queda claro el historial de la agencia de adopción con ella. Además, tiempo después, la pareja denunció que prácticamente fueron empujados a tomar la decisión de adoptar a la niña porque les dijeron que solamente tenían 24 horas para confirmar si querían adoptarla. Si no la querían, la enviarían a otro orfanato. No les dijeron nada sobre la familia con la que había estado anteriormente y tampoco mencionaron nada del historial de vida de la pequeña.
pero ellos decidieron en ese punto dar un salto de fe y aceptarla. Al momento de conocerse, Michael, el padre, recordó en una entrevista que apenas los vio, Natalia comenzó a gritar emocionada y llamarlos mamá y papá. Tuvieron unos minutos para conocerse y luego simplemente firmaron los papeles y salieron de aquella oficina como una familia. ¿Y nosotros? ¿Qué sabemos sobre Natalia? De ella no se tiene demasiada información. Tan solo es conocido que en el 2018 llegó de Ucrania a Estados Unidos e ingresó directamente al servicio de adopciones. Ese mismo año la niña fue adoptada por una pareja, pero al parecer no congeniaron y decidieron devolverla al servicio de adopción. Sí, así tal cual lo escucharon y por más extraño que suene, así sucedió. Natalia sufre de una forma particular de enanismo llamada, y una disculpa de antemano porque sé que tal vez no voy a pronunciar esto bien, es llamada displasia espondiloepifisaria congénita, que si bien suena difícil, es bastante autoexplicativa. Básicamente afecta específicamente a los huesos de la columna vertebral, a los extremos de los huesos y que está presente desde su nacimiento. Esto no viene solo, sino que también incluye algunos otros problemas, además del problema del crecimiento de los huesos. Por ejemplo, Natalia podía tener problemas auditivos y de visión por el resto de su vida. Y como si esto fuese poco, también tiene escoliosis, lo que significa una gran curvatura en la columna que implica grandes cantidades de dolor e inconveniencia a su vida cotidiana. Para poder para poder combatir un poco esta enfermedad y tener una vida un tanto más normal o lo más normal posible, debería someterse a muchas operaciones en su vida. Esto podía ser un problema a la hora de ser adoptada e incluso se decía que tal vez todas estas complicaciones fueron lo que hicieron que la primera familia decidiera no continuar con la adopción. Pero lo importante era que había otra familia esperándola. Y al comienzo, Natalia recuerda que todo marchaba muy bien. De hecho, ella se sentía querida y acompañada por sus nuevos padres, algo que para los Barnett es bastante diferente. Aquí entramos en el tema de los desencuentros y problemas. Para Christine y Michael, los problemas comenzaron desde el momento en el que llegaron a la casa. Lo primero que recuerdan es que una noche, dándole un baño a la pequeña, descubrieron con horror que la niña de aparentemente 6 años tenía vello púbico, lo que nos daría a entender que o Natalia se había desarrollado a una edad increíblemente temprana o no tenía la edad que suponían. Otra situación que les llamó la atención fue en medio de un viaje familiar a la playa. Los niños, ansiosos por disfrutar del mar, corrieron y se perdieron en el agua. Natalia también quería hacerlo, así que les pidió a sus padres que la llevaran. Ellos, por su parte, habían llevado todo lo necesario para ese viaje y necesitaban recuperar el aliento antes de llevarla a la playa, así que le pidieron que les diera un momento para recomponerse y que después la llevarían. Pero ella, ansiosa, decidió salir corriendo por su cuenta y meterse al agua. Pero, ¿cómo pudo ser esto posible si ella tenía dificultades para moverse? Aquí es cuando finalmente los Barnett comenzaron a cuestionarse todo lo que sabían de la niña. También este es el momento en el que la situación se vuelve un tanto particular, ya que, las historias de ambas partes son completamente diferentes. En una nos encontramos con una persona posiblemente con problemas mentales lista para atacar como sea para deshacerse de estas personas, pero del otro lado también escuchamos la historia de una joven que está desahuciada. Previamente mencionamos que no se sabía bien cuál era el historial de Natalia con las adopciones. Al momento de defenderse ante las denuncias que se les habían hecho, Christine aseguró que Natalia había estado con 30 familias antes de llegar a la suya, algo que Natalia desmintió y aseguró que no recordaba haber vivido con más de una familia antes de conocer a los Barnett.
Entre otras cosas, algo que les llamaba mucho la atención era el vocabulario que tenía la niña, que era mucho más avanzado que el que tendría una niña de 6 años. Y en ese sentido, también habían algunas dudas sobre su origen, ya que la pareja tenía amigos ucranianos que intentaban hablar el idioma con Natalia y ella no parecía entender lo que estaban diciendo. Entonces, ¿de dónde viene Natalia? ¿Acaso lo que se sabía de ella era mentira? Básicamente, el problema principal para la familia era que la niña estaba atentando contra su vida constantemente, según los Barnett. Pero Natalia tiene una versión completamente diferente de la historia y me parece importante que veamos ambas versiones de la historia. En su versión, los problemas comenzaron después de la primera cirugía que se hizo siendo una de las integrantes de la familia. Estas operaciones eran algo que tenían que costear sus padres adoptivos, pero esto ya lo sabían y no tuvieron inconvenientes de hacerlo. Según ella, después de esta cirugía fue cuando sus padres comenzaron a tratarla completamente diferente. Mientras pasaba el tiempo, las cosas fueron empeorando. Según Christine, llegó un momento en el que Natalia confirmó que quería hacerles daño y empezó a tener actitudes que confirmaban esto, tales como dibujar a la familia en situaciones de riesgo o decirles que su intención era envolver los cuerpos en sábanas de toda la familia. Entre las actitudes que tenía la menor y que les pareció alarmante, comentaron que a medianoche se despertaban y tenían a la niña mirándolos fijamente, subida a la cama, y que todas las noches lo hacía con un integrante de la familia diferente. Si lo pensamos de esta manera, pudiera ser algo que, pues de cierta manera, perturbante, ¿no? La acusaron también de esconder cuchillos en los sillones y de poner algunos arriba de la heladera. Natalia, por su parte, dice que solamente se acercaba a la cama de su madre si había tenido una pesadilla o si no podía dormir. Y por supuesto, también dijo que es una locura creer que ella misma podía esconder cosas arriba de una heladera, ya que ni siquiera subida en una silla podía alcanzar la parte superior de la misma. En ese sentido, también se le acusó de empujar a su madre a una reja electrificada, algo que hasta se comprobó como de cierta manera imposible por parte de otras personas que sufrían enanismo, confirmando que es poco probable que una persona con esa fuerza pueda empujar a alguien que es prácticamente el doble de alta y también posee más fuerza. Todo esto queda un poco pasado por alto, por decirlo así, cuando nos damos cuenta de la denuncia que había sido hecha por ambas partes. Por un lado, los Barnett presentaron una solicitud para cambiar la edad de Natalia, asegurando que en realidad no tenía 6 años, sino que tenía 22, así como lo escuchan, por lo que su fecha de nacimiento cambió de 2003 a 1989. Un cambio completamente exagerado, pero según ellos era correcto. A la corte también se le entregó un estudio que aparentemente diagnostica a Natalia como una persona psicópata y sociópata, que su certificado de nacimiento es falso y que claramente su edad no era la correcta. Para comprobar esto, se le hizo una densitometría para evaluar los huesos y los dientes. Se le llevó a ver a un ginecólogo que corroborara que su desarrollo corporal y su ciclo menstrual sean correctos, y con esta información se llegó a la conclusión de que Natalia era mucho más mayor de lo que decía ser. Pero, ¿por qué querían hacer este cambio? Se dice que fue para poder ingresarla a un hospital psiquiátrico, ya que si era menor de edad no podrían hacerlo. Pero también existe una teoría que acompaña a la familia, en particular porque ellos tomaron la decisión de mudarse de país y dejar a la niña atrás. Como mencioné antes, los Barnett tenían 3 hijos biológicos y el mayor de ellos, Jacob, de 12 años, en ese momento era un niño muy inteligente que estaba recibiendo mucha atención por parte de medios de comunicación que lo trataban como un niño genio. Incluso llegó a dar una charla en TED.
En el 2013 a Jacob lo aceptaron en el Instituto de Física Teórica en Waterloo, Canadá, y debido a esto la familia entera decidió mudarse al país vecino para poder acompañar al pequeño. Digo familia entera, pero lo cierto es que Natalia quedaría instalada en Estados Unidos. Aquí es cuando comienza el problema principal. Natalia fue llevada a un departamento y le dejaron todo lo necesario y condiciones para que pudiera vivir sola. De hecho, hasta se ofrecieron a pagarle la renta del lugar, hacerle todos los papeles que necesitaban e incluso la anotaron en el programa de estampillas de comida para que no le faltara nada. Luego comenzó la mudanza de los Barnett. Christine dijo que se mantenía en contacto con ella para saber que todo estuviera en orden, que todo estuviera bien, e incluso estuvo presente cuando, por problemas que no fueron especificados, echaron a Natalia del departamento donde vivía. Hicieron los arreglos necesarios para llevarla a un nuevo departamento y la incentivaron para que se anotara en la universidad para estudiar cosmetología, ya que iba a necesitar trabajo porque ellos solo le iban a pagar la renta durante un año. ¡Wow! En el 2014, Natalia fue a la policía y denunció a sus padres adoptivos por haberla abandonado para mudarse a otro país. Algo que los confundió porque si en verdad ella tenía 22, ¿no debería ser algo bueno de que sus padres le estén dando su espacio para crecer y ser independiente? Quizás sí, pero ¿qué pasa si seguía siendo menor de edad? ¿Se imaginan? Esa es la pregunta que también se hicieron los jueces al acusar a los Barnett de abandono y de negligencia contra su hija adoptiva. Y desde entonces se encuentran en una batalla legal. Christine se entregó a las autoridades y fue llevada a prisión, pero la liberaron después de pagar una fianza de $5,500. Mismo caso con Michael. Ambos se consideraban inocentes y afirmaban que no sabían que Natalia era menor de edad. En el 2020, los Barnett fueron llevados a juicio por separado, ya que el matrimonio se divorció años antes. Ambos podían terminar con una sentencia de 6 a 20 años de prisión si se les encontraba culpables. Afortunadamente para ellos, se les absolvió de los cargos y ambos pudieron continuar cada uno con su vida. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y Natalia? ¿Qué es de ella? ¿Qué pasó? Natalia, por su parte, en el 2016 fue acogida por otra familia que hasta dio entrevistas públicas contando que, en realidad, todo lo que había atravesado la joven era prácticamente culpa de sus padres adoptivos y que con ellos la relación era maravillosa. Esta nueva familia quería adoptarla, pero no pueden hacerlo porque legalmente ella era mayor de edad. Ella mencionó que le encanta vivir con su nueva familia, ayuda en todo lo posible en la casa e incluso asiste a su nueva madre al cuidado de sus hijos. Un estudio que se le hizo en el 2010 confirmaba en realidad que su edad oscilaba entre los 6 y los 8 años. O sea, imagínense qué locura. Por lo que se piensa que la pequeña, estaba viviendo sola cuando ni siquiera tenía edad para ir a la secundaria. En el 2013 se le hizo otro examen corporal y dio como resultado que seguía siendo menor de edad, algo que obviamente pues no ayuda a los Barnett. Ella misma dijo en la entrevista que dio en el 2016 que quiere que todo esto termine para poder continuar con su vida y no tener que lidiar más con los Barnett. Hace muy poco se presentó un documental sobre la vida de Natalia Grace y para ese también se le llevó a cabo un examen de ADN que finalmente confirmó la verdadera edad de la joven. Natalia Grace, su verdad. Es el nombre que lleva en español el documental, en donde la joven cuenta con detalles su verdadera historia, acompañada con la familia que la acogió años atrás. Este documental confirma que Natalia en el año 2023, que es cuando presumimos que se grabó este documental, tenía 22 años, por lo que se podría decir que todos los cargos a los Barnett
pues en aquel entonces eran reales y tal vez seguirían siendo reales al día de hoy. En el mismo documental habló de todos los tipos de abuso que sufrió a manos de su madre adoptiva, entre los que mencionó haber recibido gas pimienta en los ojos 2 veces, intentó provocarle una sobredosis con sus medicamentos y también la obligó a ponerse un tampón, que fue lo que le causó una hemorragia y que más tarde Christine utilizaría para prueba para decir que Natalia era mayor y que ya estaba desarrollada. Personas que estuvieron al tanto del caso aseguran que Christine probablemente quería rentabilizar la adopción de la misma manera que lo había hecho con Jacob, su hijo pródigo, pero cuando comprobaron que Natalia no tenía ningún don, sino que tenía una inteligencia media, decidieron buscar la forma de liberarse de la obligación legal de hacerse cargo de ella. Y así llegaron a intentar demostrar que en realidad la niña era mayor de edad. Eso también explica por qué querían encerrarla en un psiquiátrico. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia, pero recuerden que yo al final les doy mi opinión muy personal sobre este caso, basándome en la información pues que acabamos de escuchar. Pero bueno, es importante aclarar que durante 13 años, mucha de la información que se presentó de manera pública no tenía ningún tipo de prueba tangible que diera por sentado que las cosas que decían los Barnett o las cosas que decía Natalia tuviesen algún tipo de veracidad. Hasta ese momento era solamente contar con los testimonios y tomar con pinzas cada información que se brindó. Es triste saber que Natalia pasó por todo esto durante casi 13 años en los que se le llamó mentirosa, estafadora e incluso se le acusó de querer acabar con la vida de las personas que se suponía que eran su familia. Lamentablemente, el hecho de que la joven no supiera su edad y que no fuese claro para nadie se debe a que es probable que haya crecido en un orfanato y que lo más probable es que todos los cumpleaños se festejaran juntos y no les dieran información exacta. Después de que este documental salió a la luz, se volvió a hablar de este caso fervientemente, ya que casi por accidente se estaba dando cierre a una incógnita que acompañó tanto a la familia como al público conocedor del tema por más de 10 años. Lo que puedo sumarles como información es que no se sabe si los Barnett regresarán a presentarse ante la justicia o si en este momento Natalia solo quiere paz y alejarse de todo esto. Este ha sido un caso que realmente es bastante confuso y muy interesante. Es un caso que yo escuché de él hace algún tiempo atrás y realmente llegué a pensar si la joven o la niña conocía su edad, si estaba tratando de aparentar una edad que no era por alguna razón en específico, pero al tener esta información y si es que en realidad es así, es triste pensar que los padres adoptivos de esta niña en aquel entonces hayan sido capaces de dejarla en un departamento para que ella pues viera por sí misma. Imagínense, no tenía ni siquiera la edad para estar en la secundaria. Era una niña de, ¿qué? 6, 8 años. O sea, imagínense el miedo de estar sola, de saber que tu familia te dejó. O sea, por otra parte, yo me pongo a pensar, si las personas quieren adoptar y se les está dando información, aunque no sea toda la información completa, pero si tú sabes que esta persona tiene necesidades especiales o tiene algún tipo de condición, o sea, sabes que va a requerir un cuidado extra, o sea, no va a ser, por decirlo así, normal, o sea, se va a requerir de atención diferente tal vez a un niño, pues, de nuevo, por decirlo así, normal. Creo que tal vez, y no estoy aquí yo para decir que lo que yo opino es la verdad absoluta, pero tal vez estos padres adoptivos se dieron cuenta de que el cargo era mucho para ellos, que se metieron en algo que no podían realmente llevar a cabo, lo cual es triste porque es estar jugando con los sentimientos de una persona que está buscando un hogar, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de este caso? O sea, con toda la información que ya escucharon, con los detalles y todo esto, ¿creen que la joven mintió
¿Creen que ella es la víctima, la victimaria? ¿Qué opinan de estos padres? Yo me quedo con la información que hasta el momento hay, que es, bueno, que en realidad en aquel entonces era una niña y no sé si en realidad estos padres se confundieron y realmente pensaron que, ahora sí como dicen por ahí, les dieron gato por liebre, o sea que la niña que adoptaron no era una niña, sino que era una adulta. Es un caso bastante confuso, pero me encantaría leer su opinión al respecto. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, aquí les dejo este emoji. Pónganlo ahí para saber que se quedaron hasta el final. Les recuerdo que no se pueden ir sin dejar esos deditos arriba, sin compartir. Ya saben que eso ayuda muchísimo al algoritmo de los videos. Y bueno, les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo. En pantalla mis redes. Y ya saben que aquí los veo en un próximo video.